A la par del programa Fuerte o después del programa Fuerte, hubo otras perspectivas sociológicas las cuales fueron poniendo énfasis o poniendo de relevancia otros aspectos de las prácticas científicas, lo cual entonces nos ayuda a tener una visión hasta cierto punto, por lo menos una aproximación más rica y compleja a la ciencia. Entonces, en primer lugar tenemos lo que se conoce como la dimensión microsociológica. En esta dimensión, lo importante es tener un enfoque de tipo genético que se centra en casos particulares y concretos, como es el caso de las controversias científicas y el modo en el cual se forman consensos, entendidos estos como la aceptación de una idea como verdadera. Entonces aquí ya es irnos a un caso particular y ver cómo fue que se configuraron todas las condiciones que hicieron ese evento posible, así como las condiciones que dieron lugar a su resolución. Pero entonces estamos hablando de un caso concreto. Por lo tanto, cuando hablamos de la dimensión microsociológica, no podemos decir que eso que ocurre en el caso concreto se pueda extrapolar a toda la ciencia, ¿sí? Sino que sigue limitándose a ese caso y quizás a algunos otros que hay por ahí cerca. Hay un énfasis entonces en el lugar del trabajo científico y la constitución de los objetos de investigación de la ciencia. Entonces, el enfoque o la dimensión microsociológica son muy dados al tipo de trabajos etnográficos donde estas personas que estudian desde la dimensión microsociológica pues van y se meten a los laboratorios de las y los científicos y empiezan a ver qué es lo que está pasando, a hacer preguntas, a entrevistar a todo el mundo y a partir de ahí reconstruyen entonces cómo es que funciona ese lugar. Por lo tanto, eso, ¿no? Es un tipo de estudio principalmente etnográfico de la producción del conocimiento científico que ayuda entonces a explorar las relaciones entre la ciencia como institución y otras instituciones sociales, como pueden ser el Estado o las instituciones privadas, y por lo tanto eso ayuda a ver de qué manera los intereses de esas otras instituciones influyen también en lo que ocurre al interior de los lugares de trabajo de la ciencia, cómo están moldeando lo que ocurre también en la ciencia. Ahora, desde esta perspectiva entonces, la realidad se entiende como un artefacto, como una construcción sobre la cual operan los practicantes de una ciencia, ¿sí? Entonces no estamos hablando de la realidad como algo dado, ¿no? Sino que es algo que se construye, pero de nuevo, no como que se construya nada más en la mente de las y los científicos, sino que se construye junto con la intervención de ese mundo, ¿sí? Esto lo vamos a ver luego con un poco más de calma con el texto de Karim Norquetina en las siguientes sesiones. Ahora, la elección de cursos de acción específicos que obedece a las características propias de los objetos involucrados en la práctica científica, pues eso también va a influir sobre la manera como se desarrolla lo que ocurre ahí en el laboratorio. El conjunto de decisiones que transforman lo subjetivo en objetivo, es decir, cómo la práctica misma del laboratorio es la que se encarga de construir el hecho científico. Ahora sí, construirlo como algo que es objetivo, como algo que es entonces independiente de el ambiente y de los sujetos humanos que intervinieron en su fabricación. También entonces va a tomar en cuenta las elecciones como actos contingentes y situados, es decir, es importante poner de manifiesto el carácter abiertamente indeterminado de la práctica científica, en lugar de que la práctica científica se muestre como el escenario de despliegue de una racionalidad ya dada y que es absolutamente necesaria. Entonces, cuando uno va y ve qué es lo que está pasando en los laboratorios o en las otras lugares de trabajo de las y los científicos, el tipo de decisiones que toman muchas veces tiene que ver con limitaciones de tipo material, económico, social, entre muchos otros, y a pesar de eso se sigue haciendo ciencia. Pero entonces no podemos irnos con la finta de que esa ciencia se hace justamente porque hay una forma de racionalidad que piensa las cosas de una determinada manera, sino que esa racionalidad
está imbricada y entretejida con esas condiciones materiales y sociales. Y por lo tanto hay que dar cuenta de ello. Y por último, que las decisiones no se quedan solo en el terreno del laboratorio, sino que se vinculan con aspectos sociales más amplios. Entonces, claro, cómo lo que está ocurriendo en un laboratorio puede llegar a tener impacto en otros lugares. Y para esto nada más piensen en términos, por ejemplo, de investigación nuclear, investigación en organismos transgénicos, solamente por mencionar dos aspectos bastante conocidos, bastante estudiados, pero si le quieren agregar uno pues más reciente y más actual, está por ejemplo el caso de la geoingeniería, ¿no? Que es esta idea de poder controlar los procesos de la atmósfera para pues disminuir el calentamiento y tratar entonces de que el clima no se termine de desconchinflar y pues sí, ¿no? Ya saben todos los efectos que eso tiene, tanto en la vida humana como no humana. Pero bueno, digamos, el problema con la geoingeniería es que eso también tendría otro tipo de efectos a nivel de cómo va a afectar eso a las precipitaciones en distintos lugares, qué lugares va a afectar más que otros y otra serie de efectos que ni siquiera se pueden predecir en este momento. Bueno, entonces la dimensión microsociológica en este sentido justamente de cuáles son los efectos que puede tener sobre ámbitos más amplios de la vida social, justamente abre la discusión acerca del carácter político de las prácticas científicas, es decir, cómo es que las prácticas científicas constituyen formas de movilizar determinados intereses políticos, no nada más en el sentido de una cierta ideología de partido o de proyectos de políticas públicas, sino también como proyectos que sirven para establecer qué cuenta como válido y legítimo y qué queda relegado al ámbito de las meras creencias y opiniones. Que eso es muy importante cuando estamos hablando, sobre todo pues en la actualidad, ¿no? De las famosas sociedades de expertos y de la manera como la ciudadanía puede intervenir justamente en lo que está ocurriendo en la ciencia. Ahora, otra forma de aproximarse a la sociología de la ciencia es a través de la sociología de la innovación. Entonces, en este caso, la innovación que se observa en los desarrollos técnicos y tecnológicos, y digamos aquí ya nos estamos desviando justamente hacia la parte tecnológica, no constituye un producto último y necesario del avance de la ciencia y la civilización, como sí una posibilidad entre otras, cuyo surgimiento se da entre controversias y negociaciones constantes que obedecen a factores muy dispares. Entonces aquí de nuevo, los grandes avances tecnológicos de la ciencia no son avances necesarios, sino que son justamente el producto de una serie de controversias y de debates constantes entre distintos grupos, ¿no? Entonces, pensémoslo por ejemplo, ¿por qué finalmente nos quedamos con un mundo de transporte y de movilidad basado en el petróleo y no, por ejemplo, en la electricidad? O si lo quieren de una manera más, un poco menos trascendental en cuanto a su impacto pues sobre la vida humana y lo que pasa en el mundo, y que es uno de los videos que pueden encontrar ahí en Discord. ¿Por qué nos quedamos con el teclado QWERTY y no con las muchas otras alternativas de teclados que se han propuesto, ¿no? Es porque el teclado QWERTY es el más fácil, ¿no? Y el que parece que naturalmente nos sale a los dedos, o cuáles fueron las razones que llevaron a que fuera ese el que se quedara y el que está ahora en absolutamente todas las computadoras, incluso en las pantallas de nuestros celulares, a diferencia de otro tipo de teclados, ¿no? Entonces va más por ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué se estabilizó esta innovación tecnológica como la que se quedó y no otras? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Entonces, el estudio de la innovación ofrece una perspectiva abierta de las prácticas científicas como un flujo indeterminado y multidireccional en el cual la clausura cognitiva, que esto era muy importante para la lógica de la ciencia, que implica aceptar algo como un hecho o como un desarrollo técnico estabilizado, es siempre el producto de negociaciones constantes que solamente se estabilizan con el tiempo.
Nunca es, salió un avance tecnológico, pum, ya eso se quedó para siempre. No, toma tiempo estabilizar ese tipo de cosas. Y dentro de esta sociología de la innovación aparece un modelo en particular muy importante, que es el modelo actor-red, donde no hay una distinción fundamental entre los actores humanos e no humanos que constituyen esas redes de producción de conocimiento de los artefactos técnicos. Entonces vean cómo nos va aumentando la perspectiva y la cantidad de factores que podemos tener acerca de la ciencia, ¿no? Pasamos de esa ciencia que está cerrada en su justificación lógica a una ciencia que está indeterminada, que está abierta a sus interacciones constantes con lo social y con todas las otras dimensiones de lo social. Y ahora, por ejemplo, en el caso del modelo actor-red, nos lanza entonces a este encuentro entre los actores humanos y los no humanos. ¿Cómo están interviniendo los actores no humanos en lo que ocurre en las prácticas científicas? ¿De qué manera se expresan y se manifiestan esos actores no humanos en los experimentos, en lo que se hace en el campo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la biología, de la ecología, o en fin, en cualquier otro ámbito, como es también el del desarrollo tecnológico, evidentemente, donde se incluyen actores no humanos, ya sean no humanos como plantas o animales, o no humanos como pues, botellas o este tipo de artefactos tecnológicos, ¿no? Entonces, en ese caso del modelo actor-red, las negociaciones se dan entre todos esos actores humanos y no humanos. O sea, imagínense pensar que los actores no humanos también entran en ese proceso de negociación y son parte de él. De modo que los no humanos no son meras entidades pasivas dispuestas para ser usadas al antojo de los investigadores humanos, sino que también están haciendo algo en esos experimentos o en esos, o en esos escenarios que se están construyendo para la producción de algún tipo de conocimiento o de avance técnico-tecnológico. Otra manera de acercarse a la sociología de la ciencia es a través de la infraestructura de la ciencia, es decir, las disciplinas científicas como parte de una estructura institucional que está conformada por departamentos universitarios, sociedades profesionales, revistas especializadas, editoriales académicas, entre muchas otras entidades de ese tipo. Aquí lo importante es reconocer a la institucionalización como el motor de la innovación académica, de los estudios necesarios para sobresalir y sobrevivir en un mundo académico que es altamente competitivo. Entonces ven que aquí ya tenemos otra manera de aproximarnos, ¿no? ¿Cómo es que aparecen las nuevas, por ejemplo en el caso de las universidades, ¿no? ¿Cómo aparecen los nuevos programas de estudio? ¿Por qué de pronto, digamos, por ejemplo, en el caso de la filosofía de la ciencia, por qué de pronto empezó a haber una materia obligatoria de filosofía de la ciencia? ¿Por qué ahora resulta que también hay un posgrado en filosofía de la ciencia? ¿Por qué hay tantas revistas que están especializadas en filosofía de la ciencia? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esa infraestructura de la ciencia para que se fueran acomodando y surgiendo estos distintos departamentos y demás? Y cómo es que algunos en efecto logran florecer y llegar a formar grandes infraestructuras, ¿no? Es decir, que cubren todos estos aspectos, desde tener sus propios programas de estudio, sus propios currícula, sus posgrados, sus revistas, sus sociedades, etc. Mientras que hay otras que lo intentan, pero no lo logran hacer. Entonces, ver qué también pasó ahí con el desarrollo en esa infraestructura. Y por último, tenemos otra perspectiva sobre sociología de la ciencia que tiene que ver con la cienciometría y las políticas científicas. Entonces, cuando hablamos de cienciometría estamos hablando del uso de mediciones cuantitativas en los estudios sociales de la ciencia. Entonces, aquí es donde vamos a tener, que esto ya se ha vuelto pues muy de moda en los últimos 20, 30 años, todo el surgimiento de indicadores de ciencia y tecnología que describen datos cuantitativos y que permiten clasificar y evaluar distintos aspectos de la actividad científica, así como su impacto en otros campos.
Esta rama pues se ha vuelto muy importante porque precisamente estos indicadores son los que han tenido el impacto más fuerte en los últimos años sobre el sistema de publicaciones de las distintas disciplinas científicas, al punto de convertirse en el sistema de referencia obligado y generalizado para cualquier ámbito del conocimiento. Entonces, pues seguramente ustedes ya habrán escuchado por ahí o están familiarizados con estas discusiones de, bueno, pero es que las revistas están indexadas o no, cuál es su factor de impacto, que ya le piden, por ejemplo, a los profesores e investigadoras, díganos, pues usted en qué hay una clasificación de revistas, ¿no? Entonces usted tiene que estar publicando en las de la clasificación más alta porque esas son las que van a tener, según ellos, el mayor impacto, ¿no? Es decir, las que la gente más va a leer, pero en últimas en realidad lo único que importa es las que más van a citar, ¿no? Entonces, y eso está, digamos, manipulando y la manera como se construye y como se reconoce la labor de investigación y docencia. Entonces por eso se han vuelto pues aspectos muy, muy problemáticos pero muy actuales justamente acerca de las discusiones de cómo es que funciona la ciencia. Pero bueno, eso simplemente que nos sirva como un panorama muy general, ¿no? Sobre algunos de estos puntos volveremos más adelante en otras de las sesiones y de las lecturas que tendremos en el semestre, pero pues que nos sirva para tener un panorama acerca de lo que ocurre en la sociología de la ciencia, ¿vale? Bueno, pues entonces yo les dejo, ojalá que sigan bien, que tengan una bonita semana y pues ahí nos vemos entonces en la siguiente sesión. Cuídense mucho, chao chao.